Bueno, bueno. Entonces, el objetivo de ustedes como jefes de central, básicamente, ¿cuál es? Entonces, es planear, dirigir, coordinar, controlar todo el proceso de esterilización de acuerdo a las normas vigentes de esterilización. Tiene que tener una dirección estratégica, lo que ya hemos venido hablando. No es simplemente mandar por mandar o dirigir por dirigir. Sino que de hecho hay cursos, de hecho hay una maestría muy chévere que ahorita están terminando algunas de sus docentes, que es gerencia o gerencias, ¿cómo es que se llama? Gerencia estratégica. Entonces es muy bueno porque esa maestría, por ejemplo, nos ayuda y nos complementa toda esta parte administrativa que me imagino que ustedes hasta ahora pues están dando cuenta de lo que es manejar una central. Entonces esa maestría es muy, muy chévere y no solamente nos ayuda a manejar una central, sino que con eso podemos aplicar a ser gerentes de un hospital, gerentes de una clínica. Además de seguir las políticas de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de la institución de forma oportuna y eficiente, efectiva, segura y con calidad humana y sobre todo con ética. Bueno, entonces, hablando un poquito de normatividad, vamos a hablar del decreto 4725 del 2005, por el cual se reglamenta todo lo que es la parte sanitaria y el permiso de comercialización y vigencia, que ya lo habíamos visto, que es el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos. Entonces, nos vamos a regir todo el tiempo por este decreto y cualquier cosa que nosotros necesitemos saber de comercialización de algún producto, si lo podemos adquirir o no, nos dirigimos de una a esta norma, para que siempre lo tengan en cuenta. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de código laboral, o sea, ¿qué va a pasar con esas personas que ustedes tienen a cargo? Ya vimos la semana pasada que todo trabajador debe de estar afiliado a Pensión, Salud y ARL, todos, ¿listo? Y hoy vamos a hablar un poquito de ese código laboral, ¿qué va a pasar con esas personas que yo voy a tener a cargo? ¿Listo? Entonces, mediante la ley 1280 del 2009, se decreta que un trabajador tiene una calamidad de tipo luctuosa por el fallecimiento de su compañero o compañero permanente o de un familiar hasta de segundo grado de consanguinidad. Si es una persona de primer grado, ¿qué quiere decir eso? Padres, hijos, esposo, las personas tienen derecho a esa calamidad luctuosa de 5 días. ¿Qué quiere decir? Que la persona no se presenta a su lugar de trabajo y esos 5 días se les van a pagar intactos, o sea, como si hubiera asistido normal a su jornada laboral. Y en segundo grado de consanguinidad se le dan 2 días. ¿Listo? Igual se le van a pagar como si el trabajador hubiera ido. Entonces, estas son cositas que uno debe de saber. ¿Por qué? Porque uno muchas veces comete el error y puede estar cayendo y te pueden estar demandando por abuso laboral. Entonces, por ejemplo, te llama una de tus auxiliares y te dice, por ejemplo, jefe, acaba de fallecer mi esposo, yo mañana tengo turno. Entonces tú no le puedes decir a la señora, ah, bueno, consigue quien te reemplace. No, señor, o sea, la señora tiene todo el derecho, es una calamidad de tipo luctuoso y ella puede tomarse sus 5 días que lo reglamenta la ley y usted no puede obligarlo a que ella consiga quien la va a reemplazar. Entonces usted tiene que mirar cómo va a reemplazar a esa persona que no va a poder asistir y se le pagan sus 5 días normales. Hay otro tipo Pero de siempre son calamidad 5 días. para primer grado de consanguinidad. Por eso, pero siempre son 5. Es que Sí, sí, señor. yo conocí a alguien y le dieron nomás 2. Son 5 días. La ley dice 5 días para primer grado y 2 días para personas en segundo grado de consanguinidad. Segundo grado que son tíos, primos, abuelo. O por ejemplo, cuando tienen hijos ya cambian, ¿no, profe?
No, Por hijos es ejemplo, primer grado. si la mamá se le enferma y tiene hijos, ya no es Ah, como lo bueno, mismo. no, eso es lo que les iba a contar. Entonces, tenemos dos clases de calamidades. Una, que es la calamidad luctuosa, y digamos que hay una normativa y hay un número de días fijos. Entonces, si es un pariente en primer grado de consanguinidad, 5 días. Si es un pariente en segundo grado de consanguinidad, 2 días. Eso lo establece la ley. Pero hay otras calamidades que son de tipo doméstico. Esas calamidades no tienen un número de días. ¿Por qué? Porque son calamidades que se presentan y no podemos saber cuándo se van a resolver. Por ejemplo, en el caso de que la señora tenga a su hijito, lo hospitalizaron y está en la UCI. Entonces, la señora no sabe cuántos días va a estar en la UCI y obviamente la señora tiene una calamidad doméstica. Y no le podemos decir a la señora, no puede asistir. Ya usted como jefe, dependiendo del tipo de calamidad, entra a negociar con su empleado. Bueno, yo te voy a dar 3 días mientras puedes solucionar y digamos, por ejemplo, en el caso de la señora, que pues su hijito está en la UCI, le dieron los primeros 3 días, pero aún así sigue en la UCI, entonces ya hay otros mecanismos como pedir una licencia no remunerada, listo, pero digamos que en primera instancia, las personas pueden, digámoslo así, apelar a a esta opción que tienen, que es la calamidad doméstica. Por ejemplo, ¿qué otra calamidad doméstica puede ser? Anoche llovió durísimo y se me inundó la casa. Eso es una calamidad doméstica. Entonces yo puedo llamar a la empresa y decir, mire, tengo mi casa inundada, no puedo asistir. Entonces esas son calamidades que son domésticas y que no tienen un número de días como las calamidades de luctuosas. ¿Listo? Y tú entras a negociar con tu empleado. ¿Listo? El número de días que se va a tomar de calamidad. ¿Hasta ahí entendido? Sí, profe. Profe, no, lo de que si se inunda la casa, entonces uno se lo paga o no se lo paga. Sí, claro, se lo pagan. Ajá, las calamidades las pagan. Las pagan como si tú hubieras ido a trabajar. Ya sean las de tipo luctuoso o ya sean las calamidades domésticas. Las calamidades domésticas, pues obviamente ya entra usted como jefe de central a mirar qué tipo de calamidad es el que tiene la persona. Por ejemplo, es evidente que si el niño se enfermó va a estar hospitalizado y que él te va a traer la epicrisis o te va a traer la constancia de que su hijito está enfermo. ¿Sí me entiendes? Entonces tú ya entras a negociar con esa persona un día, 2 días, y si de pronto se pasan muchos días, porque tú también necesitas, tú tienes un personal que es contado porque cada personal lo tienes en cada servicio, y si de pronto pues ya se te escapa, o sea, la señora ha pasado una semana y todavía pues sigue en esa situación, ya hay otros mecanismos para que la señora pueda acceder, pero que a ti te puedan reponer ese personal. Entonces la señora puede pedir una licencia no remunerada, por decir algo, que no se despida del trabajo, pero va a quedar así como en un stand-by mientras ella puede arreglar su problema y obviamente las licencias remuneradas, pues como su nombre lo dice, no va a tener dinero, pero va a cuidar su trabajo. ¿Listo? Por ejemplo, que se inundó la casa, eso es una calamidad doméstica. Tú entras a negociar con tu empleado. Por ejemplo, hubo un viento muy fuerte y se te levantó el techo de tu casa. Eso es una calamidad doméstica. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas tú las puedes llegar a negociar con la persona, con tu trabajador. Bueno, según el Código Laboral, en el artículo 76, entonces vamos a ver los tipos de contratos. Entonces, tenemos un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona que va a ser contratada en una empresa siempre va a tener un periodo de prueba. O sea, nunca le van a dar un contrato de una, sino que siempre va a tener iniciando un periodo de prueba. Por lo general, ese periodo es de 3 meses. La empresa puede prorrogar otros 3 meses de periodo de prueba, pero ya no puede prorrogar un tercero. Ya
Una vez terminado el segundo periodo de prueba de 3 meses, ya te definen o definitivamente no te van a contratar o te hacen un contrato. Y dentro de los contratos tenemos contratos a término fijo y contratos indefinidos. Unos tienen ventajas y desventajas, cualquiera de los dos. Cuando a ti te dan un contrato a término definido, te van a decir, te contratamos hoy, 1 de enero, hasta el 31 de diciembre. O sea, es un tiempo definido. Por eso se llama contrato a término definido. Obviamente, 3 meses antes de que llegues al 31 de diciembre, te pasan tu documento recordándote que estás próximo a que se te venza tu contrato. Y la empresa está en la libertad de poder renovar ese contrato o simplemente decir, bueno, no nos funcionó, se terminó su contrato y se le liquidan sus prestaciones. Eso en cuanto a los contratos a términos fijos. Luego tenemos los contratos a términos indefinidos. Esos contratos, ¿qué quiere decir? Te contratan el día de hoy, pero no hay fecha de caducidad de ese contrato, a menos de que usted incumpla alguna normatividad de la empresa. Entonces, muy seguramente cuando usted ingresa, por eso se llama periodo de prueba. Dentro de ese periodo de prueba, usted va a tener una serie de capacitaciones donde la clínica le va a mostrar, o la empresa, la casa médica le va a mostrar cuáles son las políticas de la institución. Entonces, por ejemplo, dentro de las políticas están los derechos y los deberes. Entonces, por ejemplo, para la casa médica, un factor para cancelar su contrato a término indefinido es que usted llegue en estado de alicoramiento. Automáticamente su contrato se cancela. Entonces, esas cosas hay que leerlas muy bien cuando ustedes estén en su periodo de inducción, leer muy bien en qué momento tu contrato se puede cancelar, pues para no tener inconvenientes, ¿listo? Entonces, siempre hay unos derechos y unos deberes. Y lean siempre cuáles son las causales de cancelación de contrato. ¿Qué ventajas tiene el contrato a término indefinido? Pues como no tiene fecha de caducidad, usted va a estar ahí contratado por la cantidad de tiempo y solo depende de usted mantenerse en el trabajo, sí o no. Por ejemplo, que usted no cumpla, que llegue tarde, que botó una patología, que dañó el instrumental. Entonces, usted por eso, uno se remite a derechos y deberes y, por ejemplo, para una clínica, el botar una patología de una es signo de terminación de contrato. Entonces, usted ya sabe pues que si botó la patología, muy seguramente lo van a despedir. ¿Listo? ¿Cuándo se dan cuenta de eso? Como les decía, siempre hay un periodo de inducción de 3 meses. En ese periodo, pues obviamente van a estar supremamente pendientes de usted. A qué hora llega, a qué hora sale. Le van a colocar pruebitas, por ejemplo. Su turno era a la 1 de la tarde y le van a decir, ay, mira que no hay quien te reciba, ¿será que te puedes quedar un momentico en cirugía? Obviamente todas esas cosas es porque te están midiendo. Si te contratan o no te contratan. Hay instituciones donde hay cámaras por todo lado y te están contabilizando cuántas veces vas al baño, cuántas veces vas al cafetín, cuánto te demoras entre cirugía y cirugía. Entonces, todos esos detallitos los tienen en cuenta para el momento de la contratación. Y si en esos 3 meses de periodo de prueba no funcionas, entonces, listo, te liquidan tus prestaciones hasta los 3 meses y listo, no hubo contrato porque estabas en tu periodo de prueba. ¿Listo? Entonces eso es muy importante para que lo tengan presente. Hay otro tipo de contratación que es contratación por prestación de servicio. Como su nombre lo dice, usted simplemente está prestando un servicio, que es por lo general lo que se hace cuando uno trabaja particular con los cirujanos plásticos. Ellos te contratan por tal cirugía, haces la cirugía y te pagan. Listo, una prestación de servicios. No hay horario que cumplir, no hay días a la semana, o sea que tienes que venir de lunes a viernes, que tienes que venir en este horario. No, simplemente tú vas, presta tu servicio y ya. Hay algunas casas médicas que también tienen este tipo de contratación. Te llaman, por ejemplo, mira, hay un reemplazo de cadera mañana a las 2 de la tarde, ¿puedes asistir? Ah, listo, sí, yo voy. Listo, tú vas, luego presentas tu cuenta de cobro y te pagan. Eso es prestación de servicio. Ellos no te van a pagar y no están, ellos no te van a pagar ni salud, ni pensión, ni ARL, nada de esas cosas. Ellos simplemente
te están pagando por un servicio que estás prestando. ¿Listo? Hay algunas instituciones o algunos cirujanos plásticos que ellos sí, por ejemplo, a pesar de que vas a trabajar con ellos por prestación de servicios, sí te piden tu volante de seguridad social, o sea, de salud y de ARL. ¿Por qué? Porque puede pasar un accidente de riesgo biológico durante la cirugía, puede que tú te caigas durante la cirugía y obviamente pues que tengas tu EPS. Entonces, por lo general, las personas que trabajan con cirujanos plásticos, pues son personas que trabajan de manera independiente y trabajan con varios cirujanos plásticos. Entonces, a ellas o algunos cirujanos piden el recibo de seguridad social del mes y de la ARL. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, No, profe. profe. Bueno, otra ventaja de estos tipos de contratos es que cuando usted tiene contratación a término indefinido, lo que hablábamos hace 8 días, entonces usted, por ejemplo, cada año, en el mes de enero, le van a consignar sus cesantías en una entidad, pues donde usted haya dicho, cuando firma contrato, qué entidad quiere que le maneje sus cesantías. ¿Listo? Y ahí se las van a depositar. Y es un mes de salario por año. Y eso siempre se hace enero hasta más o menos 15 de febrero. Las empresas tienen plazo para consignar sus cesantías a todos sus trabajadores y es un salario, un mes de salario. Eso cuando usted tiene contrato indefinido, cada año le van a estar consignando sus cesantías. Cada año tiene derecho a 10 días hábiles para vacaciones. Usted puede guardar sus 10 días, por ejemplo. No, yo este año no quiero salir a vacaciones porque yo me estoy planeando dentro de 3 años viajar. Entonces, usted puede guardar hasta 5 periodos de vacaciones. Ya al 5.º año, ya definitivamente la empresa lo saca de manera forzosa. O sea, ya no te puede guardar más días, sino que ya la empresa te saca. Por lo general eso no pasa. Por lo general las empresas siempre hacen una cascada de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, al inicio de cada año, los instrumentadores tienen van en cascada, sale uno, entra uno, sale uno, porque contratan a una persona supernumeraria que vaya cubriendo esa cascada de vacaciones y pues que el servicio no se vea afectado. Entonces son 10 días hábiles, contando los sábados. ¿Listo? Y usted tiene derecho a esos 10 días. Cuando usted tiene contratación a término indefinido, entonces su contrato se terminó el 31 de enero. A usted le cancelan absolutamente todo. Perdón. Le cancelan sus vacaciones, le cancelan sus primas, le cancelan sus cesantías, todo se lo entregan. ¿Listo? Y si la empresa lo quiere contratar porque usted es muy buen trabajador y quiere seguir con usted, le puede empezar otro contrato a término indefinido el 1 de enero. Entonces, otra vez arranca un nuevo contrato desde el 1 de enero hasta el próximo 31 de octubre de diciembre. ¿Qué pasa? Como usted le cancelaron su contrato, porque era un año, término fijo, a usted le dieron todo, a usted le dieron las vacaciones en plata. ¿Listo? Entonces, digamos que no pudo disfrutar del tiempo. Eso tiene como desventaja los contratos a términos fijos. Otra desventaja es que cuando uno de pronto va a hacer un préstamo, ellos se fijan mucho en la continuidad laboral que usted tenga. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que usted pase una carta que trabajó 6 meses en una empresa, otro año en una empresa, 5 meses en una empresa. Eso no es bueno para su récord laboral, porque dicen, bueno, esta persona, ¿por qué cambia tanto de trabajo? Entonces, en cuestión de préstamos, es mucho más seguro una persona que lleva muchos años trabajando en una misma institución. Eso habla muy bien de la persona. Entonces, son cositas que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, para poder hacer la lista de turnos, tenemos que tener claro qué es un recargo, cuándo se considera recargo. Y esos recargos tienen un valor en dinero. ¿Por qué es importante que usted lo sepa? Porque en el momento que usted se vaya a sentar a hacer la distribución del mes de las personas,
Usted tiene que contar y ser equitativo. Colocarles las mismas cantidades de noches, colocarles las mismas cantidades de domingo, porque los domingos, las noches, los festivos tienen un recargo adicional aparte de su salario. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se gana su mínimo, por decir algo, pero los recargos le suman. Entonces es un dinero extra que le va a llegar al trabajador. Entonces, usted no puede hacer una lista simplemente porque este me cayó mal, le voy a colocar todos los domingos o le voy a colocar todas las noches. No, con eso hay que ser muy equitativo porque eso es dinero para ellos. Como eso es dinero para las personas, cada institución también tiene su política de cómo hacer los cambios de turno. Resulta que hay instituciones donde no tienen problema. Usted como jefe saca su lista y los empleados se demora más en sacar la lista que ellos en revolverle toda esa lista. Y hay instituciones que no tienen problema con eso. Hay otras instituciones que solamente le permiten al trabajador, en este caso pues hablamos de instrumentadores y de personas de la central, que solamente permiten un cambio a la semana. O sea que en el mes esa persona tiene 4 cambios de turno. Y los puede cambiar mañana por noche, no hay problema. Hay otras instituciones donde les permiten un solo cambio de turno a la semana, pero tiene que ser igual el turno. ¿Qué quiere decir? Te cambio domingo por domingo, te cambio noche por noche. ¿Listo? ¿Eso por qué? Pues le repito, porque como eso es dinero, entonces para no pagarle más a uno que al otro, para que luego no haya problemas de que este se le dio el recargo y este finalmente no fue el que hizo la noche, sino fulanito. Entonces, para evitarse todas esas cosas, hay instituciones que se manejan de esa manera. Bueno, entonces vamos a hablar de los recargos. Vamos a empezar con la hora nocturna. Entonces, la hora o los recargos nocturnos empiezan a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Hay instituciones que trabajan, bueno, técnicamente la ley dice que todas las personas deberían de trabajar 8 horas diarias. ¿Listo? Digamos que en salud, hasta hace unos años, todas las clínicas manejábamos turnos de 6 horas. Pero con esta normatividad, muchas clínicas han pasado a manejar turnos de 8 horas. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la ley dice que un trabajador solamente puede estar 8 horas. Listo, cuando tú estabas 6 horas, un turno de 7 a 1 no hay problema. Pero cuando tenías un turno de 12 horas, técnicamente, si nos vamos a la ley, tú estarías trabajando 4 horas extras. Entonces, por eso, la mayoría de clínicas han migrado a horarios de 8 horas. ¿Listo? Son muy, muy pocas las clínicas que aún manejan horarios de 6 horas. Entonces, por ejemplo, usted entró a las 2 de la tarde y sale a las 10 de la noche. Realmente ahí solamente cogería recargo de hora nocturna a partir de las 9, de las 9 a las 10. O sea que usted en ese turno se ganó una hora nocturna. Así la noche empieza a las 7 de la noche. Pero la normatividad dice que se considera un recargo nocturno a partir de las 9 de la noche. ¿Hasta ahí claro? Señora. Listo. Y esa horita corresponde al 35%. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿se acuerdan que ustedes habían hecho la división para saber cuánto era la hora de un operario la otra vez cuando hicieron lo de los costos? Entonces, ustedes sacan el salario base de la persona, lo multiplica por los 30 días del mes y lo divide por las 8 horas, que es la jornada. Ahí le va a dar la hora, o sea, cuánto le están pagando por hora a ese trabajador. Y a esa horita le suman el 35%. Eso vale una hora de recargo nocturno. ¿Listo? ¿Profe, el salario por qué? El salario por 30 días. Ah, bueno, esa es otra cosa. Los meses que tienen 31 días. No, a usted todos los meses les van a pagar 30 días. El profe ya está Porque así diciendo era lo lo de dice la norma. 35. Que 35. es
Cuando es de 100%. 31 días, el día 31 no es pago, ¿no? No Es se paga. gratis. Exacto, Es gratis. exacto. Ajá. Y se compensa, ellos dicen que se compensan con el mes de febrero, porque hay meses o hay años en que solamente hay 28 días. Pero para que tengan en cuenta, siempre las liquidaciones se hacen sobre 30. Ah, que el mes tiene 31, no importa. Siempre se hace sobre 30. ¿Listo? No, profe, yo preguntaba lo de recargo nocturno, ¿cómo es que se saca? Ah, bueno, entonces ustedes tienen el salario básico de la persona, ¿listo? Ese salario lo dividen por 30, que son los días, ¿listo? Entonces ahí van a tener el primer valor, que es el valor por día de la persona. Y ese valor lo van a dividir por 8. Y ahí van a tener el valor de la hora. Y ese valor de la hora lo multiplica por 35 y lo divide por 100 para un 35%. ¿Sí me hago entender? ¿O no? No, Sí, señora. El salario básico lo divide entre 30 para sacar el del día. El del día lo Ajá, divide por por las 8 horas para sacar el valor de la hora. La ajá, hora la multiplica por 35 y la divide por 100. ajá, Y ahí da el valor del del recargo recargo. nocturno. Ajá, entonces, por ejemplo, que te dé 1.000 pesos. Entonces, al 3.000 pesos que vale la hora de la persona, le adicionas los 1.000 pesos de recargo. Pero ese 35% es del total del básico No, el 35% es el de recargo las 8 horas. nocturno. Ah, ok. Es el recargo nocturno. Entonces, siempre que pasen después de las 9 de la noche, todo trabajador ya va a empezar a tener un recargo adicional por trabajar de noche. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tú entraste a las 2 de la tarde y tu turno es hasta las 10 de la noche, entonces, y estás trabajando las 8 horas, pero a partir de las 9 de la noche, por ser noche, ya tienes en esa horita un recargo adicional del 35%, porque estás haciendo una hora nocturna para el código laboral, porque realmente las horas, antes, unos 20 años atrás, los recargos nocturnos empezaban a partir de las 6 de la tarde. Más o menos en el 2000 hicieron una reestructuración laboral y entonces dejaron que los recargos nocturnos fueran a partir de las 10 de la noche. Y hace 2 años hicieron una nueva reforma y dijeron, y es la que está vigente, que los recargos nocturnos empezaban a cobrarse a partir de las 9 de la noche. Profe, entonces cuando es trasnocho y son horas laborales que uno tiene que hacer, cada Por hora se le ejemplo, agrega el 35%, después de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. pero si uno entra a las 10, digamos, y igual tiene que hacer usted sus 48 horas de labor, entonces como que entra ahí eso. Igual eso también entra con recargo o sin recargo. Siempre entra recargo, siempre y cuando usted trabaje entre las 9 de la noche y 6 de la mañana. Por ejemplo, su horario en su clínica trabajan 6 horas. Entonces usted va a hacer un trasnocho y empezaría a las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, sus recargos nocturnos empiezan desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. En esas horas, desde las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a tener 9 horas a las cuales se les va a agregar el 35%. Y ese va a ser su recargo nocturno por haber trabajado desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Que de 7 a 9, no, de 7 a 9 se considera una hora diurna normalita. Que esa hora de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, porque su turno es de 12 horas. Una hora diurna normalita. El recargo empieza desde las 9 hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Por cada una de las horas que usted trabaje, desde las 9 hasta las 6, por cada hora se le va a agregar un 35%. Profe, una pregunta. Señora. ¿La hora nocturna y los domingos tienen el mismo porcentaje?
Señora, cada uno tiene un porcentaje diferente. No es lo mismo trabajar en la noche que trabajar en días festivos. Los días festivos tienen un mayor valor. Ujú. Entonces, por ahora, estamos viendo los recargos nocturnos, que van de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Listo? Y tienen un 35%. Esto es muy importante porque si ustedes trabajan como instrumentadores, esto es dinero. Y ustedes, por ejemplo, hicieron tantas noches al mes, entonces, para que sepan qué es lo que les están pagando también. Bueno, Yo tengo una pregunta. señora. Por ejemplo, si uno está en una cirugía y pues Ajá. está mucho, ¿cierto? Y Si no, está en una cirugía, ¿qué, perdón? o sea, la cirugía fue largo y nadie le vino a coger turno a las 6 de la mañana. Y le vinieron a coger turno por ahí, digamos, a la 1 de la tarde. ¿Eso le cuenta a uno? Sí, ajá, cuentan como horas extras. Ajá, tiene toda la razón. Y suele pasar, perdón, sobre todo en estas instituciones grandes, por ejemplo, Inbanaco, lo que era Clínica Amiga, que se hacen, o sea, por lo general, siempre hay un equipo que llega en la noche, uno o dos equipos que se quedan de urgencia. Y se supone que cuando llegan esos equipos, pues te reciben para que tú te puedas ir. Pero hay ocasiones que suele pasar eso. Por ejemplo, la cirugía se alargó, bueno, en fin. Habían otras salas montadas o llegaba un paciente de urgencia que tenían que hacerse ya y no hay quien te reciba. Entonces, la jefe te va a pedir el favor de que si te puedes quedar. Pero a partir de que te quedes, empiezan a contar horas extras, ¿listo? Y dependiendo de qué jornada, por ejemplo, si son las 6 de la mañana, por decirte algo, y tú estás en cirugía y tienes un trasnocho y no hay nadie quien te reciba, por decir algo, entonces esas horas se consideran diurnas. Pero, por ejemplo, si estás en la noche, tu horario de salida era a las 7 de la noche y nadie te pudo recibir y tú tienes que quedarte en la cirugía y saliste a las 10 de la noche. O sea que de 7, 8, 9, 10 son 3 horas extras. ¿Listo? Pero de 9 a 10 vas a tener un recargo nocturno. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe, se le suma la hora extra y luego se le suma recargo. Exacto. Uh-huh. Y eso suele pasar mucho. Ahora, hay otras instituciones que además de que lleguen sus dos equipos quirúrgicos, tienen algo que se llama punto, que ellos dicen punto. ¿Y qué es el punto? Es una persona que se va a quedar o que debe de tener como disponibilidad en caso de que esto llegue a pasar. Entonces, por lo general, cuando hacen la lista de turnos, usted sabe que, por ejemplo, de la semana del 5 al 3, por decir algo, es mi semana del punto. Yo sé que si pasa algo, o sea, que si llegan los dos equipos y las dos salas están montadas, yo sería el tercer equipo. ¿Sí me hice entender? O le llaman cenizo, o le llaman punto, bueno, en fin. Es como estar libre en cualquier Exacto. eventualidad. En esa jornada, entonces a ti te dicen qué días, ¿no? No obviamente te van a decir, hoy te tienes que quedar, no. Sino que esas instituciones cuadran, entonces son 10 instrumentadores, entonces se dividen eso entre el número de semanas y entonces a usted le corresponde 2 días de punto. O sea, son 2 días que usted previamente debe de saber que probablemente hay la posibilidad de que usted le toque quedarse después de su jornada. Y obviamente eso ya serían horas extras, porque están después de su jornada. He escuchado que hay instituciones que pagan por estar disponible. ¿O es mentira? Eso es mentira. Eso es mentira. Mira que, por ejemplo, yo en algún momento trabajé en Oftaláser y era un instituto donde solamente hacíamos cirugía refractiva. Entonces, nosotros teníamos que estar como de llamada por lo menos un fin de semana, cada una de las instrumentadoras, porque éramos 5 instrumentadoras, entonces nos correspondía como un fin de semana al mes. Nosotros no nos podíamos ir, o sea, teníamos que estar pendiente del celular, porque en cualquier momento nos podían llamar porque podía haber una urgencia. Y si había una urgencia, tú ibas y te pagaban la urgencia, ¿sí me entiendes? Pero no te pagaban tu disponibilidad. Entonces, y siempre, digamos que lo discutimos, porque era un fin de semana que no te podías ir a ningún lado, no podías hacer ninguna actividad, tenías que estar con el teléfono todo el tiempo porque en cualquier momento te llamaban, tenías que salir corriendo.
y ese tiempo tampoco te lo pagaban. Entonces, esas disponibilidades no las pagan. Eso es mentira. Ellos te pagan siempre y cuando se haga el evento. Pero la disponibilidad no. Y eso siempre lo criticamos. Pues por eso es muy igual, charro así. Igual claro, no puede hacer porque nada. Así no se lo exacto, paguen igual. Que le den al menos la exacto, mitad a uno. exacto, que te reconozcan algo. Porque tú no puedes salir a ningún lado. O sea, no puedes ir a comer el domingo, no puedes hacer nada, porque si te llaman, tú tienes que teletransportarte al lugar de tu clínica. Entonces, imagínate que tú vas a comer a Ginebra, vas a comer a otro lado, de aquí a que llegues, pues no lo puedes hacer. O sea, tienes que quedarte en tu casa en espera de que te llamen. Y si no te llamaron todo el fin de semana, entonces te quedaste encerrada. Entonces, era un poquito, sí, la discusión que teníamos en ese tiempo, porque era reconocerte tu tiempo, que estabas en espera. Bueno, si no llegó nada, no es culpa de nosotros, pero nosotros estuvimos prestos al llamado. Entonces sí es un poquito como de discusión. Igual pasa con las casas médicas. Hay personas que están de llamada por si pasa algo y esas disponibilidades no se las pagan. Bueno, ahorita vamos a hablar de los recargos en una hora extra diurna, lo que ahorita nos preguntaban. Entonces, por ejemplo, la persona que se terminó su turno a las 7 de la noche, pero no le pudieron recibir y la cirugía terminó a las 10 de la noche. Entonces ella hizo 7, 8, 9, 10, hizo 3 horas. 3 horas de las cuales 2 horas se las van a pagar como horas extras diurnas y eso corresponde al 25%, porque la hora de 9 a 10 de la noche es un recargo nocturno y se lo van a pagar al 35%. ¿Sí? Por ejemplo, No, usted tenía que salir, usted entró a las 6 de la mañana, tenía que salir a las 2 de la tarde, sus 8 horas. Está trabajando en Farallones. A las 2 de la tarde no hay quien le reciba y usted todavía está en cirugía. Le tocó continuar y la cirugía se termina a las 4 de la tarde. Usted hizo 2 horas extras, diurnas. Esas 2 horas extras se las pagan adicionales porque las trabajó, pero al valor de su hora le van a agregar un 25% porque hizo 2 horas extras y fueron diurnas. Por ejemplo, cada hora suya como instrumentador vale 10.000 pesos. Entonces, hasta las 2 de la tarde usted hizo una jornada de 8 horas. No le recibieron y la cirugía terminó a las 4. Entonces le pagan 2 horas extras, o sea, 20.000 pesos por esas 2 horas, pero adicional a esos 20.000 pesos que fueron sus 2 horas extras, le van a agregar un 25% por ser hora extra diurna. ¿Sí me hago entender? Si le están pagando las 2 horas y aparte quieres sumarle el 25%. 25, sí señor, ajá, porque es una hora extra, porque no estaba dentro de, usted normalmente tiene que hacer 192 horas mensuales y la ley dice que no se puede pasar de eso, pero en este caso no hay quien le reciba y a usted le preguntaron y usted dijo que sí. Entonces esas 2 horas se las tienen que pagar porque es su tiempo. ¿Listo? Entonces, claro, le pagan sus 2 horas, que su hora vale 10.000 pesos, le pagan sus 2 horas, pero además va a tener un recargo por cada hora del 25%. ¿Por qué el 25%? Porque es una hora diurna. Si fuera en la noche, le reconocerían sus 2 horas, pero le pagarían el 35% después de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque es una hora extra, pero nocturna. Alcanzó a coger el recargo nocturno. ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Bueno. Esto es lo que hablábamos ahora. Entonces, para determinar el valor de la hora, entonces uno coge el sueldo por 30 días y eso te va a dar un valor y luego ese valor lo vas a dividir por las 8 horas diarias y ahí vas a encontrar el valor
de la hora de la persona. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, la persona trabaja 240 horas al mes. ¿Listo? Y el valor de esta persona, su hora, es de 5.000 pesos. Bueno, vamos a hablar de los recargos ahora festivos. Listo. El sábado se considera un día normal, como si fuera el lunes, como si fuera el martes. ¿Listo? Es un día normal. La hora diurna, dominical o festivo tiene un recargo del 75%. O sea, solamente por usted trabajar un domingo o un lunes festivo, usted por esa jornada le reconoce el 75%. Entonces, a su día normal, entonces usted hace un día suyo vale 80.000 pesos. A esos 80.000 pesos por ser domingo o por ser festivo, le van a adicionar el 75%. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Pero si usted adicional ese domingo le tocó quedarse una hora extra porque no había nadie que le recibiera, además de que le pagan su hora adicional y que le pagan el 75% por ser festivo, le van a pagar un 25% más por el recargo de quedarse esa horita y ser una hora extra diurna, festiva. ¿Sí? Entonces, retomemos. ¿Cuándo empieza la hora diurna festiva? Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Listo? Entonces, una persona que trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, por ser domingo, le van a pagar su sueldo normal porque fue a trabajar su día, pero adicional le van a pagar un 75%. Bueno. ¿Qué pasa con los recargos nocturnos? Entonces, el señor que entró a las 7 de la noche del domingo. Entonces, mire, por ejemplo, el domingo pasa algo particular. El señor entró a las 7 de la noche. Entonces, ¿cómo le van a liquidar a él? Él, por ejemplo, de 7 a 9 son horas diurnas festivas. O sea que le van a pagar por esas 2 horas el 75%. ¿Listo? Desde las 9 de la noche hasta las 12, que sigue siendo festivo, va a tener un recargo del 75% por ser domingo y adicional un 35% por ser un recargo nocturno. Pero a las 12 del día, perdón, de la noche hasta las 6 de la mañana, ya solamente le reconocen el recargo diurno, nocturno, del 35%. No le pagarían el 75% porque el domingo se termina a las 12 de la noche. Entonces, de 9 de la noche a 12, ese señor le van a reconocer. A los 10.000 pesos que vale su hora, le van a reconocer el 75% por ser festivo y el 35% por ser nocturno. Pero a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, solamente le van a reconocer el 35% porque ya es un día ordinario, porque ya es lunes. Ya no le van a reconocer el 75%. Pero en cambio, si ese lunes fuera festivo, entonces al señor le reconocerían hasta las 12 de la noche y de 12 a 6 de la mañana, porque el lunes es festivo. Entonces, ¿cuáles son los días que más valen? Los domingos, cuando al día siguiente es festivo, o por ejemplo el jueves santo. El jueves es festivo y sigues con el viernes, que es festivo. Entonces, esos son los 2 días que más valen en cuanto a recargos. ¿Sí lo entendieron?
Sí, profe. Sí, profe. Señora. Listo. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, desarróllenlo. Un empleado con un sueldo de 1.200.000 va a laborar el domingo de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, determinen cuántas horas hay ahí y cuánto es el recargo por cada hora. Entonces, tenemos 10 minutos para desarrollarlo. Pues, profe, Señora. de 7, ¿hay que desarrollarlo o se puede decir así? No, Sí. Desarróllenlo en una hojita y ahorita empezamos a comparar a ver si les dio, si no les dio. Hagamos el ejercicio. Profe. Profe, ¿por qué voy a transmitir? Voy. Están haciendo chancuco. Pero el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo aquí está. No, usted en conexión remota puede colocar
30, 40, 50, lo que usted quiera. No hay un número determinado de estudiantes. No hay algo que diga. ¿Cómo les quedó entonces el ejemplo? ¿Sí lo pudieron hacer? Profe, ¿cuánto es que vale la hora extra dominical en horario diurno? 75% más un 25% adicional. 75% por ser domingo o festivo y adicional un 25% por ser hora extra.
Bueno, entonces vamos a resolver ese problema. Bueno, algunas instituciones, bueno, ya tienen, digámoslo así, que plantillas prediseñadas, entonces usted simplemente coloca, usted hace la lista de turnos de las personas, listo, se las pasa a los auxiliares y lo que usted determine en su central. Entonces, por ejemplo, si usted va a cambiar, por eso les decía que es muy importante lo que usted determine como jefe. Por ejemplo, usted le puede decir a los auxiliares, listo, yo les doy permiso de hacer cambios de turno, pero entonces turno por turno, porque mire que ahorita que ya empezamos a verlo, tiene un valor diferente estar en la mañana que estar en la noche, o que estar el sábado a estar el domingo. Entonces, para que no haya malos entendidos, creo que lo mejor es, listo, permitirles a las personas que hagan sus cambios de turno, pero que lo hagan turno por turno. ¿Qué quiere decir eso? Que si van a cambiar un domingo, que lo cambien por otro domingo. ¿Para qué? Para que la variación de dinero pues no se vea afectada. ¿Listo? Hay otras instituciones que les permiten hacer cualquier cambio de turno, pero entonces al final del mes, usted como jefe tiene que empezar a mirar los cambios. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar la nómina realmente a quién se le va a cobrar, a quién se le va a pagar ese recargo nocturno. Entonces es más dispendioso para usted como jefe colocarse a mirar, bueno, esta fue la lista que yo saqué, pero finalmente Mónica Franco no hizo el domingo, sino que lo hizo Andrea Pérez. Entonces, ¿a quién le pagan el recargo? ¿A Mónica o a Andrea? Pues Andrea, que fue la que finalmente hizo el domingo. Entonces, eso es más dispendioso para usted. Sentarse a cuadrar temas de nómina, quién lo hizo, quién no lo hizo. Entonces, es más fácil que usted les permita hacer los cambios, sí, pero que cambien turno por turno. O sea, el miércoles en la mañana por el jueves en la mañana, o el jueves en la noche por el jueves noche. ¿Sí me hago entender? Porque después se le va a volver a usted. Después se le va a volver, y finalmente, ¿quién es la que pasa los recargos y la nómina? Pues usted como jefe. Entonces, luego le van a decir, pero jefe, mire, yo hice el domingo en la noche y no me llegó el recargo. Entonces, eso se le vuelve un problema. Entonces, lo mejor es que ustedes les permitan hacer los cambios, pero turno por turno. Bueno, entonces, este señor se gana 1.200.000 y va a ser un domingo y va a empezar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, de 7 de la noche a 9, eso serían 2 horas dominicales diurnas, que corresponden ¿a qué? Al 75%. ¿Listo? Al 25, 2 horas, profe. 75, por ser domingo. El 25 es si son horas extras. ¿Sí me hago entender? Sí, pero es que usted dijo horas. Por eso, son 2 horas y el recargo de estas 2 horas son del 75% por ser domingo. Diferente es que el señor salga a las 7 de la noche, domingo, y nadie le recibió y terminó a las 9 de la noche. Entonces, en ese caso se le pagarían 2 horas extras Allá, profe. con el 75%, pero por ser extras adicional se le colocan el 25%. Pero en este caso no, porque el señor entró a laborar a las 7 de la noche del día domingo. Entonces, de 7 de la noche a 9 de la mañana de la noche son 2 horas que se consideran diurnas. Y esas 2 horas de ese domingo, por ser domingo, se le va a pagar con un 75%. A partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, igual se le sigue pagando con el 75% por ser domingo o festivo, pero adicional se le va a pagar un 35% por recargo nocturno. Luego, este señor de 12 de la noche a 3 de la mañana se le considera o se le hace el recargo nocturno, porque acuérdese que la gente trabaja 8 horas.
Entonces, de las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, ahí son sus 8 horas laborales. Entonces, desde las 12, porque ya a las 12 ya no sigue siendo domingo, sino que es un día lunes normal. Entonces, desde las 12 hasta las 3 de la mañana, ya no se le va a pagar el 75% porque ya el domingo se terminó. Solamente se le va a pagar su recargo nocturno, que es del 35%. ¿Y por qué hasta las 3 de la mañana? Porque el señor trabaja 8 horas. Listo. Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana son horas extras. ¿Listo? Horas extras. Y adicional se le va a pagar su recargo nocturno, porque las hizo durante la noche. Y va a tener una hora de 6 de la mañana a 7 de la noche que me hace falta aquí, donde va a ser una hora extra diurna. O sea que solo le va a cubrir el 25%. ¿Sí les quedó así? Ay, no sé, profe. No, profe, esa de las No, 12 ya a me las 3 confundí, yo no la profe. coloqué. Porque yo les dije, acuérdense que normal, o sea, la ley dice que las personas trabajan 8 horas. O sea, legalmente todas las personas deberían de trabajar solo 8 horas. Lo que yo les contaba, lo que pasa es que todas La las semana son 48. a la semana son 48. Miremos a ver. Son 8 horas diarias por 6 días a la semana, son 48. 6 días contando el sábado. Y esas 48 tengo una pregunta. horas, perdón, esas 48 horas que tú mencionas es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hacer el ejercicio de empezar a colocar los turnos a las personas, ustedes no se pueden exceder de 48 horas semanales con las personas. Entonces no es colocar 12 horas, mañana, tarde, noche. No, usted tiene que coger la semana y la semana no le puede pasar de 48 horas porque eso ya sería sobrecarga laboral. Y tampoco puede coger a una persona de colocarle noche y al día siguiente día. No. Siempre una persona después de una noche, por lo menos en salud, tiene su posturno. Siempre. Señora. Es que yo no entiendo por qué se contarían horas extras y se supone que uno tiene que hacer esas 12 horas para poder completar como lo de la semana. Son horas extras porque en este caso el señor hizo, o solamente le estábamos contabilizando 8 horas. Pero lo hicieron trabajar 12. Y el señor, exacto, trabajó 12 horas, exacto. Pero yo no entiendo de lo de las 12 hasta las 3. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué son horas? Pero el lunes. La profe, yo fui bien hasta de 9 a 12. Ahí ya me perdí. Yo entendí que Ajá. eso iba hasta las 6. Las horas extras iban hasta las 6 de la mañana. No. En los recargos nocturnos. Los recargos nocturnos van de 9 de la noche a 6 de la mañana. Por eso, entonces, O sea, cualquier persona, no porque tú me estás hablando de horas extras. Entonces, espérame. Lo primero que tenemos que tener claro es que el recargo nocturno se cuenta desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Listo? Este caso es especial. ¿Por qué? Porque el señor ingresó el domingo. El domingo se considera festivo. Y solamente por el hecho de trabajar el domingo, ya el señor se está ganando el 75%. Entonces, el señor de 9 de la noche a 12, porque hasta las 12 es domingo, se va a ganar 75% por ser domingo y un adicional del 35% que es el recargo nocturno. ¿Listo? Pero a partir de las 12 ya no es domingo, ya es un lunes normalito. Entonces, de las 12 a las 3 de la mañana, el señor ya no se gana el 75%, sino que solamente se le va a colocar su recargo nocturno, porque habíamos dicho que el recargo nocturno va de 9 a 6. Entonces, seguimos en ese rango de recargo nocturno, pero como es un lunes ya, entonces solamente se le va a pagar
el 35%. Ah, profe, ya entendí. Pero- es que es su horario laboral hasta las 3 y lo es de 3 a 6 ya son horas Exacto. extras para él. Ah, ya. Exacto, en este caso, ¿listo? Entonces, hasta ahí, o sea, de 7 de la noche a 3 de la mañana, el señor cumpliría con sus 8 horas laborales. Pero resulta que el señor le colocaron hasta las 7 de la mañana. Entonces, de 3 de la mañana a 6 de la mañana son horas extras, porque él hasta las 3 de la mañana cumpliría su horario de 8 horas. Entonces, de 3 de la mañana a 6 de la mañana se le van a pagar horas extras y adicional a la hora extra, que es el 25%, se le va a adicionar el 35% porque está dentro del rango de horario nocturno, que es hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O muy Señora, enredado? ahora sí. No, ya entendí. Es que él ¿Y la trabajaría otra de compañera? 7 a 3. Un horario de 8 horas. Sí, Y ya señor. lo que de 3 a 6, a 7 no es que hiciera el ejemplo, sí. Sí, señor, hasta las 7. 7. Entonces, esa ahorita solamente sería el 25% por ser una hora extra, pero ya no le cogería recargo nocturno porque el recargo va hasta las 6 de la mañana. Muy enredados. No. No, hay que... Bien. mire O sea, esto es profe, que esa última importante. hora no contaría como nocturna, sino como una hora normal. Mal, Exacto, ajá. exacto, exacto. Y esto es muy importante. Y usted le pregunta a la mayoría de instrumentadores y no saben cómo les están liquidando sus horas extras, no saben cómo les están liquidando su horario nocturno, su hora festiva. Y eso es muy importante porque esto es plata. Profe, ¿y los Imagínese contratos de 12 horas? los contratos de 12 horas. Bueno, como yo les decía, realmente son muy pocas las clínicas. O sea, yo creo que si hay 2 o 3 clínicas aquí en Cali que se manejen con horario de 6 horas, son mucho. Ahorita todas las clínicas se manejan con horario de 8 horas, precisamente para evitar lo que estamos viendo en el ejemplo. Entonces, si ustedes ven, ellos entran a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ahí cumple sus 8 horas, no hay que pagar extra, no hay que pagar, porque todo esto representa dinero. Entonces, por eso la mayoría de clínicas ya trabajan con horarios 8 horas. Si ustedes van a Farallones, si van a Imbanaco, a Fundación, todas estas instituciones trabajan con 8 horas. Además, otra desventaja de tener horarios de 12 horas es que usted tiene que darle una hora, bueno, 45 minutos de almuerzo a la persona. Un quirófano es dinero y lamentablemente es así. Un quirófano que esté vacío es dinero que se está perdiendo, porque pues todo lo vemos desde el punto de vista de productividad. Entonces, usted sacar a su personal a que almuerce 45 minutos, eso es pérdida para la institución. Y eso pasa cuando hacemos horarios de 12 horas, porque pues, o sea, ni modo, o sea, la persona tiene que almorzar a mediodía, como sea. Entonces, esa persona yo le estoy pagando 12 horas, pero de esas 12 horas, 40 minutos se les está tomando para almorzar. Y el mundo es así de, puede sonar feo, pero esa es la realidad. Entonces, cuando usted tiene trabajadores haciendo 8 horas, usted se evita eso. ¿Por qué? Entra a las 6 de la mañana y sale a las 2 de la tarde, entonces a las 2 puede ir a almorzar. Y si entra a las 2 de la tarde, pues llega almorzado de su casa. Esa es la realidad. Entonces, también por eso, muchas instituciones están migrando a horarios de 8 horas. ¿Sí les quedó claro? Obviamente, uno por lo menos entre cirugía y cirugía, pues uno lleva su fiambrecito, su desayunito, su snack, y obviamente porque es que, imagínese uno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eso es una jornada brutal. Eso estaba pensando, profe, me da la pálida. Claro, eso es una jornada brutal. Entonces, claro, uno entre cirugía y cirugía, uno pues le pide pronto, mire, trabajar en cirugía es muy lindo, pero esta profesión exige ser compañero. Uno no tiene que ser amigo de todas las personas, no, porque
uno tiene sus amistades reservadas y son muy pocas, pero uno sí tiene que ser compañero y buen compañero, y más en este medio, y más si usted trabaja en quirófano. Hombre, si usted ve que de pronto son las 2 de la tarde y su compañera está en una cirugía toda la mañana, hombre, sea consciente, es que uno tiene necesidad de ir al baño, uno quiere sentarse, uno quiere comer. Recíbale un momentico para que vaya y vaya al baño, o se coma algo, o llévele una bananita, o sea, en serio que uno tiene que ser buen compañero. O por ejemplo, nosotros, y se los digo aquí abriendo un paréntesis, yo les he contado pues muchas experiencias que yo tenía en la Rafael Uribe, que fue pues digamos así mi hogar, desde pues prácticamente hice todas mis prácticas allá y trabajé 13 años allá. No sé si la ventaja que nosotros teníamos en la Rafael Uribe es que todos habíamos estudiado juntos, los instrumentadores. No éramos todos amigos, pero sí éramos compañeros de trabajo. Eso sí lo teníamos. Entonces, por ejemplo, si a alguien le llegaba un herido, usted, por ejemplo, estaba en urgencias y le llegaba un herido, usted veía casi a todos los instrumentadores metidos en el quirófano, ayudándole. Uno abría paquete, el vaya lávese, el otro te metía la mano, o sea, eso es ser compañero. A las 6 de la tarde, y por ejemplo, algunas personas ya habían terminado, uno tenía que sacar todo lo del quirófano y devolverlo a la central, si era necesario, y hacer la desinfección pues terminal. Hombre, si vos estabas en cirugía, siempre había una persona que te iba ayudando. Vení, yo te ayudo a escribir los gastos. Tenés patología, vení, yo te la voy ayudando a empacar, porque pues ya estábamos desocupados y siempre pues se quedaba una persona después de las 6 de la tarde. Eso es ser compañero de trabajo. Y es muy duro. Y ustedes, bueno, de pronto lo pudieron ver ese mesecito que estuvieron rotando, estar en una cirugía, solamente el estrés de estar en un quirófano, de que todo te salga bien, de que no se te olvide nada, de que no se te vaya a caer nada, de que contar las compresas, eso estresa, ¿sí me entiende? Y aparte, estar en un solo punto, entraste a las 7:30 de la mañana, por lo menos una cirugía de neuro, una cirugía de cardio, son las 12 del día, hombre, o sea, por más que uno esté acostumbrado, uno se cansa porque uno no es robot. Entonces uno siempre necesita como esa mano amiga, como esa persona que esté ahí, ven y te ayudo, necesitas algo, o ven y yo te recojo mientras vas al baño, porque acabaste la cirugía, o ven y yo te voy ayudando a recoger mientras comes algo. Ese trabajo en equipo sí es muy importante, muchachos, muy importante y ustedes lo van a ver. Ahora ya el próximo semestre que empecemos a ir de nuevo a las clínicas. Entonces, era para cerrar paréntesis y comentarles eso. Claro, es muy difícil, pero usted siempre lleve su SNAP, lleve sus cosas. Además, porque hay instituciones donde en el mismo vestir está el cafetín, entonces usted como que puede, perdón, puede ir un momentico y comerse algo. Hay instituciones donde no les permiten eso. Entonces, pues eso varía como la política de cada institución. Pero para que lo tengan en cuenta, bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Les quedó claro? Señora. Bueno. Ahora. No se puede publicar la presentación. Yo se las subo a la plataforma. Cada que estoy terminando una clase, estoy tratando de subírselas en la plataforma para que tengan todo ahí, ¿bueno? Bueno, pues. Bueno. Vamos a ver lo siguiente. Ustedes a diario tienen que hacer la distribución de las personas de central. Entonces, por lo general, uno siempre coloca una persona en lavado y secado, en chequeo, en vapor y peróxido, en ropería, si su lugar de trabajo tiene ropería. Acuérdese que hay muchas instituciones que ya manejan sus paquetes desechables, o sea, los compran ya listos, o sea, que pueda que este servicio no lo tengan. Por ejemplo, Clínica Amiga, Farallones. Farallones lo que hacía era que ellos todo el tiempo manejaban paquetes desechables y si necesitaban algún paquete de ropa tenían como un externo que lavaba la ropa y la armaba.
Entonces, cuando llegaban los paquetes, ya llegaban armados y llegaban listos para esterilizar. Entonces, digamos que esas instituciones no tienen este servicio. Pero si ustedes todavía, por ejemplo, San Juan, Chubé, sobre todo los hospitales, todavía tienen este servicio. La persona del cuarto estéril, y acuérdense que yo siempre les he dicho que entrenen a una persona, o sea, una persona que ustedes vean que es pila, que la coge rápido. Entonces, entrenen a esa persona para que sea como su mano derecha, porque usted va a estar en muchísimas reuniones, que en la reunión de comité de infecciones, que en la reunión de compras, que en la reunión de no sé qué. Entonces, que esa persona en cualquier momento pueda tomar alguna decisión o pueda hacer el puente y le diga, jefe, mire, acabo de llegar tal material, pero no lo tenemos en lista. O jefe, mire, estuve revisando y ya se nos va a acabar tal cosa. O sea, que sea su mano derecha. Y a esa asignación le vamos a decir varios, porque esa persona usted la entrena para que le reciba, por ejemplo, el instrumental, para que le haga los pedidos. ¿Por qué? Porque usted va a tener muchísima carga administrativa. Entonces, usted necesita como ese apoyo. Bueno, resulta que usted tiene que hacer la distribución tanto en la mañana como en la tarde. ¿Listo? Bueno. Entonces, tips para tener en cuenta y hacer la distribución de las personas. Entonces, la persona que esté en lavado y secado en la mañana, si esta persona tiene todo el día, usted en la tarde no la puede meter al cuarto estéril, porque esa señora, pues todo el día estuvo lavando instrumental, uno no sabe qué tanto estuvo lavando, qué tanto microorganismo, qué tanta cosa, y en la tarde usted no la puede meter en el cuarto estéril, que es lo más estéril que hay. ¿Listo? Entonces, ese es el primer tip. Pero, por ejemplo, si la señora estuvo en cuarto estéril en la mañana, usted en la tarde la puede colocar en lavado, porque la señora ya luego se va para su casa. ¿Listo? En ropería, trate de dejar a la persona que llega. Por ejemplo, en su clínica manejan turnos de 6 horas, entonces coloque a la persona que se va a las 2 de la tarde y que la reemplace la que llegue, porque ropería es muy pesado. Yo no sé si ustedes en esterilización tuvieron, por ejemplo, ahorita, yo a mis niños de esterilización empezamos a hacer una práctica de armar un paquete de ropa. Y ellos armando un paquete de ropa que ya les dolía el brazo, que esas batas que tan grandes, que ese campo operatorio para doblarlo. ¿Usted se imagina cuánta ropa tiene que doblar esta persona para hacer 30 paquetes generales y para hacer unos 10 o 15 especiales? Eso es mucha la ropa que tiene que doblar. Y claro, eso cansa terriblemente los hombros y las manos. Entonces, es una asignación demasiado desgastante. Entonces, por eso traten de que cuando utilicen o vayan a ropería, sea la persona que llega, que se va de turno y que llega de turno. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? O sea, que fue en un solo turno y ya se va. En la Exacto. mañana y ya se va. Exacto. ¿Por qué? Porque es muy pesado. Es una asignación muy, muy pesada. ¿Listo? Bueno. La persona, por ejemplo, que está en vapor y peróxido. Esa persona, si usted maneja turnos de 6 horas, por ejemplo, a esta persona la puede dejar todo el día, que esté en vapor y peróxido. No hay problema. O sea, que esté como en esa área. Es la persona que se va a encargar de montar las cargas. ¿Listo? Pero, por ejemplo, aquí también hay algo muy importante. Si usted en la mañana lo dejó en vapor, usted no lo puede pasar a lavado. ¿Por qué? Porque el vapor es calor. Y así no lo vea esa persona al sacar, a descargar el autoclave, al empezar a organizar los insumos, sus manos están calientes. Y no la podemos colocar en la tarde en el servicio de lavado porque el agua es fría y le van a empezar a doler los brazos a la persona. Entonces, por eso, si la persona está 12 horas, si yo trabajo en una institución donde todavía son 6 horas y tengo una persona que el día de hoy me va a hacer todo el día, entonces yo la voy a dejar en vapor. ¿Listo? Además, porque de pronto no es un trabajo tan extenuante, porque él solamente va a hacer las cargas y va a descargar. ¿Listo? Entonces, mientras esté el proceso de esterilización, digamos lo que él va a estar un poco más relajado. Entonces, digamos que tiene esos tiempos de pausa. Pero lo que yo no puedo hacer es que si en la mañana estuvo en vapor y peróxido, meterlo a lavado. Eso no lo puedo hacer.
¿Listo? Profe, pero por lo menos tengo una pregunta. Por lo menos podría ponerlo en chequeo y empaque y esa persona que está en ropería pasarla a vapor y peróxido. No, por lo general, vuelvo y les digo, la persona que esté en ropería, déjenla, o sea, que sea la que salga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al cargar, o sea, ella hizo una función muy fuerte en la mañana de doblar muchísima ropa y en la tarde va a manejar el carro de vapor. Y yo no sé si ustedes han visto, esos carros de vapor son grandísimos, es colocar todos los paquetes generales para poderlos esterilizar. Entonces, esa señora va a seguir haciendo muchísimo esfuerzo. Entonces, la que esté en ropería es mejor que sea la que tenga medio turno y que se pueda ir a descansar, porque créanme que doblar más de 50 batas, 80 campos piel, eso no es fácil, es agotador. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, la señora que está en lavado y chequeo, en la tarde yo la puedo colocar, perdón, la que está en lavado y secado, yo en la tarde la puedo colocar en chequeo y empaque, y viceversa. Con estas dos yo puedo jugar. Listo, que en la mañana esté lavando el instrumental y va a estar de pie todo el día, pero en la tarde va a estar chequeando. Y chequeando va a estar sentada. Entonces, mire que ustedes todas esas cosas tienen que mirarlas por ergonomía, por salud de sus trabajadores. Entonces, no es solamente colocar y bueno, usted hoy está en esto, en esto, en esto. No, usted tiene que sentarse concienzudamente a mirar qué personas va a colocar en cada servicio. La persona que está en el cuarto estéril solamente va a estar en el cuarto estéril. ¿Por qué? Porque es el área más crítica de toda nuestra central. Entonces, esta señora de central no puede estar pajareando por acá en lavado, ni en chequeo, ni nada. La señora que está en central, en almacenamiento. ¿Listo? Además, porque no hay nada más horrible que uno como instrumentador vaya a la central y no encuentra a la persona que debe despachar. Y uno con la urgencia, uno queriendo pedir algo y la señora por ningún lado. Y eso suele pasar muchísimo. Entonces, ella no tiene nada que estar haciendo por acá en estos otros servicios. Su servicio es el cuarto estéril. ¿Listo? Entonces, se debe de quedar ahí. Y la persona de varios, pues es la persona que te va a dar todo el tiempo ese apoyo. ¿Listo? Profe, Señora. ¿y cuarto estéril no se puede combinar con, pues, digamos, un turno y luego el otro en vapor? ¿En dónde? ¿En dónde? Hacer, por ejemplo, en la mañana, ¿qué? En cuarto estéril y en la tarde, digamos, vapor y Sí, peróxido. no hay problema, sí, no hay problema. No hay problema porque digamos que en la mañana estuvo en cuarto estéril y por más agitada que haya estado la mañana, siempre la señora va a tener como pausas donde va a poder sentarse, descansar y en la tarde puede hacer vapor sin ningún O sea, problema. todo es evitar de que pase de un área contaminada a una limpia, sino que Exacto, sea al revés, que sea una contaminada, exacto, de una limpia a una contaminada. exacto. Y lo otro es de pronto mirar que hay unos servicios más pesados que otros. Por ejemplo, ropería es muy pesado. Lavado, dependiendo de la jornada, también puede ser muy pesado. Perdón. Siempre hay unos días que es más fuerte que otros. Por ejemplo, los viernes por lo general siempre es un poco más relajado, son como menos pacientes o pacientes con cirugías más pequeñas, pero por ejemplo, en los otros días está el paciente de oncología, entonces cuando son pacientes oncológicos son como 4 equipos, más el de toras, entonces son otros 2 equipos, más ortopedia y ese día se hicieron reemplazos articulares, entonces dependiendo también de los días, lavado y secado puede ser muy fuerte también. Más a eso agréguele que, por ejemplo, tiene que lavar el instrumental que nos llegue externo. Entonces, lavado también es un servicio muy fuerte. Y también tenemos otro servicio que por lo general lo puede cubrir varios y es despachos o nosotros le llamábamos pisos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes acuérdense que la central no solamente, o sea, si bien su mayor cliente es cirugía, pero nosotros le prestamos el servicio a toda la institución. Entonces, ellos, por ejemplo, llevan el instrumental en partos. Entonces, utilizan sus equipos de partos, los bajan,
se hace todo el proceso de esterilización, se lavan, se organizan, se esterilizan y vamos a tener un lugar donde vamos a almacenar esos equipos que son de pisos. Entonces, al día siguiente, muy temprano, va a venir la auxiliar de partos y se va a llevar 8 partos, 10 partos, por los que nos trajo el día anterior. ¿Listo? Pero acuérdese que nosotros tenemos que llevar los costos de esos procesos de esterilización, porque aunque no manejemos dinero, al final del mes, costos de la institución nos va a pedir, bueno, ¿cuánto usted le esterilizó a partos? ¿Cuánto usted le esterilizó a urgencias? ¿Cuánto usted le esterilizó a la UCI? Entonces, ese control hay que llevarlo muy bien. ¿Listo? Esterilizamos al mes 80 partos, a la UCI esterilizamos 5 equipos, porque en la UCI se coloca un catéter central, pueden pasar una sonda, pueden hacer procedimientos menores, en urgencias pueden hacer procedimientos menores también, suturas, y esos equipos requieren de esterilización. Entonces, ellos internamente hacen sus cruces de cuenta porque acuérdense que nosotros somos una unidad de negocios. ¿Listo? Así no manejemos dinero, nosotros estamos manejando recursos. Entonces, esa persona de varios también nos puede dar el apoyo por si viene alguien de pisos, despache, pero que vaya llevando el registro de qué fue lo que despachamos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Entendieron cómo se hace la distribución de la central? Señora. Profe, entonces, ¿en varios solo una persona o también se pueden combinar? No. Dejemos una sola persona en varios, pero tenga en cuenta que esa persona de varios va a ser su mano derecha. O sea, usted la va a entrenar de tal manera que si usted está en una reunión en comité de infecciones, ella pueda resolver ciertos asuntos. O si, por ejemplo, usted está en una reunión y llegó un instrumental, entonces usted le puede decir, mira, ahorita en la tarde me va a llegar 2 reemplazos de cadera de Johnson & Johnson y nos va a llegar unos electrodos para cirugía estereotáxica de mañana. Entonces está pendiente de esto mientras yo me voy a la reunión. Cosa que ella, por ejemplo, sean las 4 de la tarde y te diga, jefe, no han llegado los electrodos para cirugía estereotáxica. Entonces tú puedas comunicarte si estás en la reunión con la casa médica. Buenas, son las 4 y no me han llegado los electrodos para la cirugía de mañana. ¿Qué pasó? ¿Sí me entienden? Entonces, esa persona de varios es la persona que le va a dar el apoyo a usted. Porque les repito, usted como jefe va a tener muchísimas funciones administrativas, va a estar de reunión en reunión en reunión. Entonces, esa persona es como su polo a tierra. O muchas veces usted va a estar en su oficina en el computador, pero esa persona de varios es la persona como que es su puente, ¿listo? Con los procesos de la central. Entonces, esa persona usted más o menos ve que es pila, que está en la jugada, y uno va reconociendo su propio personal, uno va sabiendo con quién contar, con quién no contar, porque hay una diversidad de gente, o sea, usted, y eso es muy importante y eso lo vamos a empezar a ver la próxima clase. Vamos a empezar a manejar comunicación asertiva, clima organizacional, cómo usted maneja ese personal. Y no es fácil, es muy complejo manejar personas de diferentes credos, de diferentes razas, de diferentes estratos sociales, o sea, es bien complejo, pero usted es el polo a tierra. Y si todo funciona bien, pues obviamente usted puede entregar unos productos de calidad, pero si su central es un despelote, entonces este no se habla con este, entonces no le entregué, entonces no se esterilizó, entonces no recibió, y se le vuelve todo una cosa terrible. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, ¿listo? Bueno, ¿les quedó claro lo de cómo hacer la asignación? Sí, profesor. En la noche hay algo particular. Entonces, en la noche, por ejemplo, no tenemos ropería, no vamos a tener varios. Entonces, en la noche siempre tratemos de dejar 2 personas. ¿Por qué 2 personas? Pero pues si a otra le pasa algo durante la noche, uno nunca sabe, o una calamidad. La otra vez, por ejemplo, nos tocó, estaban 2 señoras en un turno y a una de ellas la llamaron como a las 12 de la noche que le habían herido a su nieto. Entonces, pues obviamente la señora salió y por lo menos quedó la otra persona. Entonces, siempre tratan de dejar 2 personas en la noche. Y solamente se va a hacer una que esté en lavado, secado y chequeo, y la otra que esté esterilizando y posteriormente, después de que esterilice, pues vaya al cuarto estéril y almacene. ¿Listo? Lo mismo pasa el fin de semana. Fin de semana me refiero a domingo.
porque los domingos solamente se hacen cirugías de urgencias. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de que usted tenga todo este personal un domingo o un festivo, porque solamente se van a hacer cirugías de urgencia. Entonces, usted el domingo y el festivo puede manejar este volumen. 2 personas. Una que le haga lavado, secado y chequeo y otra que esté pendiente de los procesos de esterilización y de almacenar. Perdón, esto le sirve también porque dependiendo de qué servicios usted tenga en su central, así es el número de empleados que usted necesita. Bueno. Ahora vamos a ver cómo hacer la distribución del mes. Entonces yo, por ejemplo, tenía esta plantilla y en esta plantilla colocaba el mes y colocaba los días. Perdón. Aquí colocaba el número de auxiliares. Yo, por ejemplo, manejaba 18 auxiliares en la central. Porque tengo que tener en cuenta las personas que voy a colocar en el día y recuerde que siempre van a haber 2 que están de posturno. ¿Listo? Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta en el momento de usted solicitar más personal. Entonces, para mí era más fácil, yo empezaba cogiendo, por ejemplo, digamos que este es noviembre. Entonces, el 1 de noviembre es domingo. Entonces, yo, por ejemplo, cogía y los días festivos los colocaba de otro color para saber, pues, que ese día iba a utilizar menos personal. En este caso, por ejemplo, el 2 es lunes festivo, entonces también lo marcaba de esta manera. El 8 es domingo. Y le colocaba aquí de pronto otra filita y colocaba los días. ¿Listo? Y así empezaba a llenar los cuadritos. Y llenaba los días festivos, uno para saber que ese día tenía que contar con menos personal y para mí siempre era más fácil empezar con las noches. Entonces, yo sí tenía 18 personas. Sí tenía 18 personas en la central y tengo 30 días, que son 30 días donde tengo que hacer noches, entonces divido esas 30 noches en 18. O sea que más o menos cada persona tendría que hacerme una noche y media. O sea que máximo con estas 18 personas tendrían que hacer 2 noches al mes, más o menos. Y acuérdese que yo tenía que tener 2 personas en la noche. Entonces, para mí era más fácil empezar colocando noches, 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 noches y libre, ¿no? Al día siguiente, noche libre. Y luego empezaba a llenar con el resto, si era mañana o tarde o todo el día. Y de esa manera, bueno, y luego contaba las horas por semana, que no se me fuera a pasar de 48 horas. ¿Sí lo entendieron? Repite. Bueno, traten de hacer el ejercicio solamente de una semana. Tomen esta plantilla, coloquen unos nombres de unos auxiliares y traten de hacer una semana. Y teniendo en cuenta esos parámetros, que haga noche, que tenga, bueno, otra cosa que yo hacía, no es obligatorio, pero yo lo hacía, por lo menos les dejaba un fin de semana cada 15 días libre. Pues era más trabajo, claro, pero pues a mí me parece muy importante la familia y que las personas puedan compartir con su familia y no todos los fines de semana clavados. Hay jefes que no les importa y les colocan a chorrera de turnos. A mí sí me parecía muy importante y yo trataba en lo posible de cada 15 días dejarles su sábado y su domingo libre. Si había festivo, bueno, le colocaba noche el lunes festivo, pero por lo menos que el sábado y el domingo esas personas estuvieran libres, porque es que esas personas son mamás, son papás, son abuelos y necesitan sus días de descanso.
O por lo menos les colocaba noche el viernes para que sábado y domingo les quedara libre. ¿Sí me hago entender? Ahora, otra cosa muy importante es, por ejemplo, ¿cómo haces para colocar los días 24 y 31 de diciembre? Eso es importantísimo para las personas. Hay muchas personas, pues, o nuestra cultura es muy independiente de la religión que tengamos. Es muy importante el estar en familia, ¿no? Entonces, esas son fechas que son muy especiales. Y obviamente, ¿quién quiere ir a hacer una noche un 24? Nadie es propio. Claro, entonces, Uno va al día, pero la noche no. uy, eso es lo peor, ustedes no se imaginan. A mí, lo que llevé trabajando me tocó 2 24 y nunca me tocó 31, afortunadamente. Sí me tocaron 2 24 y me tocaron 2 7 de diciembre. Ay, yo creo que para mí fue más difícil el 7 de diciembre, porque todo el mundo está con sus velitas y todo el mundo contento con sus faroles y uno alistándose para ir a trabajar. Uy, eso da un guayao, ustedes no se imaginan. Y todo el mundo, por lo menos, si uno sabe que todo, y se escuchan los juegos pirotécnicos y uno esperando que, que llegue o la cesárea o el herido, bueno, en fin. Los quemados. Es muy duro, es muy duro. Por ejemplo, los 24, nosotros en la clínica hacíamos una cena. Entonces, tipo 10 de la noche cenábamos, porque uno sabe que a partir de las 3 de la mañana empieza a llegar la gente. Y relativamente, uno el 24 no trabaja, o sea, en la noche, porque como toda la gente está bien hasta medianoche, que ya empiezan a tomar, y las peleas empiezan a las madrugadas, entonces por ahí a las 3 o 4 de la mañana es que empiezan a llegar el tiro, que la bala perdida, o la familia que en medio de la reunión estaban borrachos y cogió la botella y ¡pac! Se la colocó en la cabeza al otro, o el machete, entonces las tenorafias, entonces empiezan a llegar a esa hora. Entonces uno relativamente durante la noche descansa. Los que sí trabajan desde que Los del llegan día son los que están el 25. 25 todo el día. Esos sí trabajan literalmente porque tienen que hacer las tenorafias, el machete en la cabeza, bueno, en fin. Los niños salen en su bicicleta y pácatas caen sobre el radio, entonces fractura de radio y de muñeca. Eso sí que se ve. Y quemaduras también de los niños, todavía por pólvora. Y entonces realmente los que trabajan son los que están el día 25. Entonces estas fechas que son tan especiales, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros sabíamos que la persona que entraba nueva, esa persona que entraba nueva iba para el 31 y para el 24 noche, fijo. Si entraban 2 personas, entonces una 24 y la otra noche. Como siempre se quedan 2 personas, entonces lo que hacíamos era rifar la otra noche de 24 y la otra noche de 31. Y esas son las rifas que uno nunca se quisiera ganar. Eso es terrible. Bueno. Y lo que hacíamos era que, por ejemplo, si te ganaste el 24 este año, el próximo año no vas a participar de la rifa ni de 24 ni de 31 para que el próximo año puedas estar con tu familia. Entonces, digamos lo que así lo manejábamos y nos dio pues buen resultado. Todo el tiempo pues la gente era consciente y no tuvimos ningún inconveniente por eso. Lo mismo rifábamos el 7, también rifábamos, por ejemplo, el día de 1 y 25, porque como les digo, el 25 uno trabaja de sol a sol. El 1 ya la gente no tiene tanto dinero, entonces el 1 no igual se trabaja, pero no como el 25. El 25 es una cosa loca. Entonces lo podíamos como manejar de esta manera. Día de la Madre y Día del Padre. Igual también hay que pues asignar gente. Entonces lo que yo hacía era que, por ejemplo, las personas que yo sabía que eran mamás, ese día las dejaba libre, pues como un reconocimiento pues a su labor. De pronto pues había gente que es muchacha, que no tenía pues hijos, entonces
Digamos que ellas eran las que cubrían y le respetábamos a las señoras que eran mayores o a las señoras que tenían hijitos para que pudieran pues estar con su familia. Igual el Día del Padre. Entonces, los que eran papás, pues los dejábamos libres para que pudieran gozar su día y cubríamos con otras personas, pues que de pronto no, o su familia no viviera aquí, sino fuera de la ciudad, o había personas que decían, no, a mí no me gustan las celebraciones, póngame. Entonces uno como que empieza a conciliar también con ellos, ¿no? Y mire que todo eso nace desde las jefes. Entonces usted coloca esos parámetros y esas cosas parecen una tontería, pero esas cosas hacen que hayan un mejor clima laboral. O sea, porque estás teniendo en cuenta a tu trabajador y eso es muy importante para ellos. Que tú pienses en que ella es mamá, entonces el día de la madre la voy a dejar libre. eh, Son detalles y a ellos les va a gustar. Son cositas pues que para tener en cuenta. Bueno, entonces hagamos en estos 15 minuticos el ejercicio por lo menos de hacer una semana, una asignación de una semana en turnos. ¿Cómo les va? Profe, entonces son, digamos, los domingos y los festivos son 2 personas nada más, ¿cierto? Sí, sí, ajá, 2 en el día y 2 en la noche. Ok. Y en la semana, ¿cuántas personas por mañana es que son? Perdón. Entonces en la mañana miremos este cuadrito. Hagámosla así, ¿listo? O sea que va a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas en la mañana. Y 6 en la tarde. Entonces, tarde también 6 en 6. la tarde y 2 en la noche, más los 2 de posturno. Y ninguna persona puede sumar más de 48. Y ninguna, exacto, a la semana. Profe, entonces, una pregunta. Si el domingo y el festivo, pues en el día solo necesito 2 personas, entonces cada persona trabaja 12 horas. Sí, puede ser. Lo puedes manejar así para que el próximo fin de semana esa persona quede libre.